Hermanos, hoy seguimos con el libro del profeta Isaías. Nosotros seguimos en Isaías. Hoy vamos a leer la porción que está en el capítulo 41, los versículos 21 al 24. Ese es nuestro texto base. Después, como siempre, vamos extendiendo un poco. Leemos entonces hoy Isaías capítulo 41, versículos 21 al 24. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Esta palabra, hermanos, algunos seguramente tienen subtítulos en su versión de la Biblia. Es palabra de Dios dirigida a los ídolos o a los falsos dioses. Y como ustedes se habrán dado cuenta, yo no estoy leyendo y exponiendo y en extenso así todos los pasajes del libro del profeta Isaías. Podía haber pasado por encima de esto, pero me parece que es importante, porque Dios abunda, realmente abunda, abundante es la palabra de Dios en la referencia a los falsos dioses, a los ídolos, a aquellas cosas que Dios dice tan claramente: no hagan esto, Dios abomina. Y el hombre hacía, dice, y Dios toma como algo así, como cuando nosotros decimos a propósito me hace, ¿sí? Y Dios así también toma. Dios toma y le reclama al hombre, dice: ustedes hicieron esto para provocarme a mí, para provocarme a celos, le dice. Entonces yo creo que, y San Pablo dice, a veces se me cruzan todas y las fundamentaciones bíblicas. San Pablo dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que yo no soy el que va a decidir decir, no, esto no es importante. Sí es importante, pero ustedes ya saben, no importa. Vamos a hablar de esto aunque ustedes ya sepan, dice también Pedro. Tenemos que saber. Para estar fundado no es sin importancia, y resulta que el hombre, el ser humano, inclusive el religioso, persiste en estas cosas, persiste. Y nosotros tenemos que saber que esto no ha dejado de ser importante, y esto sigue siendo un factor de cautividad o de esclavitud del ser humano, ¿verdad? Aunque el hombre racionaliza, el hombre justifica todo lo que hace. Lo que Dios dice está mal, está mal. Y lo que Dios dice, esto me hace enojar, le sigue haciendo enojar. Y una de estas cosas, esto a lo que me estoy refiriendo es lo que leímos acá. La práctica esa del ser humano de hacerse, de fabricarse cosas con las manos para rendirle culto. Hoy día yo escucho a muchos de los que justifican y dicen: no, pero nosotros no adoramos, vos no entendés, ustedes no entienden, nosotros no le adoramos, nosotros le reverenciamos, nosotros le veneramos y cosas como esas, ¿verdad? Y sí, siempre se puede buscar justificar, como decimos, lo injustificable, ¿verdad? Porque por algo Dios dijo, y Dios no dijo, no suavizó y dijo:
Bueno, hagan entonces, pero no les adoren, háganle reverencia nomás, ¿verdad? O usen nomás para acordarse o algo así. Dios no dijo nada de eso. Dios dijo, ani bellapoti, o sea, no hagan esto. No hagan. Sí, es la manera que Dios se refiere. Pero vamos a ver también en cuanto esto nos puede afirmar a nosotros y a todo aquel que escuche. Y cómo nosotros también podemos estar siempre preparados para enseñar la palabra de Dios tal cual es. Aquí Dios hace como Dios reta, dice en el título. No es reta en el sentido que nosotros usamos, sentido castellano paraguayo, cuando decimos, nosotros decimos le retó, decimos cuando le regaña. Bueno, no es en ese sentido, sino que reto es en el sentido de un desafío que le hace. Sí, le reta, le desafía. Y entonces le dice a los falsos dioses que Dios sabe que no son nada. El falso Dios ni siquiera escucha. ¿Sí? Pero le está haciendo como para que la gente que les escoge a esos falsos dioses, a esos ídolos, se dé cuenta precisamente que no son nada y que no pueden hacer nada. Entonces, ese es el contexto. Los ídolos que no sirven absolutamente para nada y de los que hay que deshacerse si realmente o cuando conocemos al Señor. En esta porción que leímos hoy, el único Dios verdadero, Yahvé o Jehová, entonces le está retando a los ídolos, a los falsos dioses, desafiándoles, sabiendo que no son nada, con la intención de que los que neciamente confían en ellos entiendan que se debe abandonar toda forma de idolatría y confiar solamente en Él, en el único. Dice en el capítulo 42, versículo 8, dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, dice. Yo, Jehová. Ese es el único en quien debemos confiar y a quien tenemos que honrar, rendir culto. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura, dice. Yo, Jehová. Es muy triste ver y saber que millones de personas, ayer justamente Gaby me estaba hablando de eso. Gaby, el joven que estuvo anoche, me estaba preguntando sobre estas cosas. Porque me hablaba de una procesión que vio, ¿verdad? La estatua alzada así. Antes era sobre carros, ¿verdad? Sobre animales de carga, dice en la Biblia. Ahora es sobre camionetas, le alzan así, le rodean de flores, ¿sí? Se hace lo más adornado posible. Y es muy triste ver cuánta gente va tras esas esas manifestaciones, tras esos ídolos. Millones, incluso entre las gentes que profesan religiones que se llaman cristianas, cegadas por el engaño que es propiciado por el príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios. Es una cuestión de ceguera. ¿Quién propicia eso? ¿Quién es el que hace eso? Y el Dios de este siglo, que es Satanás, ¿verdad? Es a quien la palabra de Dios llama el Dios de este siglo. Entonces sirven, rinden culto y honran a imágenes talladas, esculturas, pinturas que evocan supuestamente o representan a santos, mediadores, vírgenes, o inclusive a quien dicen que es Jesús, ¿verdad? Ya sea que está clavado en una cruz, o como un bebé o un niño. Y eso a pesar de que la palabra de Dios
abunda en declaraciones como estas que estamos viendo hoy. Aquí Dios dice que los ídolos son vanidad, son nada y son abominación. Pero lo más terrible es que también dice que es abominación el que los escoge. ¿Vieron ahí en el versículo 24? Vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió, dice. En el Salmo 115, si mantienen ahí como siempre en el capítulo 41 de Isaías, podemos ir a mirar el Salmo 115, los versículos 4 al 8, que creo que muchos ya saben al mencionar la referencia, ya saben lo que dice ahí. Dice en esta porción, Salmo 115, versículos 4 al 8, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Subrayo esto último, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por eso es que lo que Dios le está diciendo al ídolo supuestamente no es para ellos, es para los que les eligen y para los que les hacen y los que confían en ellos. Entonces, eso que leímos, abominación es el que los escogió. Ahí tenemos la razón por la que Dios les habla a esos que son mentiras, son falsedades. Su devoción no proviene sino de Satanás, el padre de mentira, que convence al ser humano que se niega a obedecer a la palabra del Dios verdadero. Le convence de que es provechoso, que es útil servir, ponerle en un lugar de honra en el templo, en la casa. Ese va a ser nuestro abogado, nuestro protector, ¿sí? Che abogado, dice el paraguayo, ¿verdad? Mi abogado, dice. Ese es el que me defiende, quiere decir eso. Así se le considera. ¿Y quién es el que le convence de eso? Y a través de los maestros engañadores, pastores mentirosos, es el diablo. El diablo es el que engaña y somete de esa manera a la esclavitud. Entonces practican así, invocan, piden su mediación a ídolos mudos, aunque Dios dice tantas veces, con tanta insistencia, que ellos no son nada y que eso no se tiene que hacer y que Él abomina, aborrece tales prácticas. Tanto es así que desde las Escrituras, no una interpretación, sino desde el texto mismo, clara e insistentemente Dios amonesta, advierte y anuncia cuál será el fin de todos aquellos ídolos y cuál será el fin de los que les rindieron culto en abierta desobediencia a su palabra. Ejemplo, les invito a mirar en Isaías capítulo 2, versículo 18. Isaías capítulo 2, versículo 18. Dice, y quitará totalmente los ídolos. Eso está hablando del día de Jehová. Quitará totalmente los ídolos. Y ahí mismo al versículo 20, Isaías 2, 20 dice, aquel día arrojará el hombre a los
topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. En el capítulo 30 también, capítulo 30, versículo 22, siempre en Isaías. Isaías 30, 22 dice: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Dios le dice a Israel. Y luego en capítulo 31, versículo 7, para que vean ustedes, como yo les digo, no es en los 10 mandamientos nomás que Dios habla de esto. Dios abunda y abunda suficientemente en esto porque para Dios es un tema importante, es una manifestación clara de la rebelión del hombre. Por más que el hombre se diga religioso, son cosas que Dios aborrece. Capítulo 31, versículo 7, dice: porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Muchas veces más. Dios claramente dice, por medio de los profetas y por el mismo Jesucristo, en la última revelación, en el libro de Apocalipsis: pero el hombre en rebelión justifica, explica todo para decir que lo que está haciendo no ofende a Dios, ¿sí? Cada uno con lo que cree, dice. Vamos a respetarnos, dice. Bueno, Jesús nos respetó la religión de cada uno. Y Dios llama al ídolo mudo que van llevando ahí por la calle y celebrando. Dios dice que eso aborrece su corazón, ¿sí? Y cada uno va a tener que recibir, así como decíamos hoy en la escuela dominical, la consecuencia de haber provocado alevosamente el enojo de Dios de esa manera. Pero el hombre dice que le está rindiendo culto a Dios, así como hizo Aarón cuando tomó el oro del pueblo de Israel y forjó aquel becerro y después le dijo: aquí están, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Imagínense. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, y esto es después que la tercera parte de la humanidad murió, sucede esto que acá les voy a leer, ustedes pueden leer también. Ahí dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 18, dice que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Sí? Y en el versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Algo que encontramos con frecuencia en la palabra de Dios es esto de adorar a los demonios. ¿Ustedes vieron alguna vez a alguien que adora a los demonios? Por lo general no vemos eso, ¿verdad? Parece, pero sí vemos, siempre. ¿Saben por qué? Porque Dios dice en su palabra que los ídolos no son nada, pero los sacrificios que se les ofrecen a los demonios se les ofrecen. ¿Sí? Eso es algo que encontramos en la palabra de Dios y que conviene saber. ¿Sí? El ídolo no es nada. ¿Quién recibe el sacrificio? Los demonios. Por eso el Señor, nadie agarra por lo general, el hombre común no hace eso. Hay quienes hacen, ¿verdad? Hay también iglesias satánicas que se llaman, ¿verdad?
Pero por lo general el hombre común jamás te va a decir, no, que está adorando a los demonios, ¿verdad? Pero el Señor dice que es así. ¿Sí? Entonces cuando se sirve a los ídolos mudos, a las estatuas, a estos que acá dice una vez más, así de una manera tan descriptiva, las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar. Adorar a los demonios, eso, hermanos. Así es, para que sepamos nomás cuán necio es el hombre cuando alevosamente se rebela contra la palabra de Dios. Y no se arrepintieron, dice, ni aún así se arrepintieron. Ya que estamos, vamos a mirar también en los escritos de Pablo, en las cartas, por ejemplo en 1 Corintios 6, 9 al 10. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Ahí habla de varios pecados, ¿verdad? Quiero nomás mostrar qué pecado está incluido aquí, de lo que nosotros estamos hablando. 1 Corintios 6, 9 al 10. Y su consecuencia, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y después va mencionando otros pecados más. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la consecuencia, hermanos, de practicar este pecado. Gálatas 5, 19 al 21 también. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y después dice al final del versículo 21 también, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros no podemos decir, el ser humano no puede decir respecto a este ni a ningún otro pecado, como hay quienes dicen, ¿sí? Parece, para el que ya entendió un poco más las escrituras, parece que no se puede decir. Yo he oído a creyentes, al menos personas que dicen que son creyentes, que respecto a un pecado en el que persiste, decir, no, pero no somos luego salvos por las obras, ¿verdad? Sí, pero eso no te da no es justificativo, dice la palabra de Dios, para usar tu libertad como libertinaje. Sí. Dios manda a abandonar aquellas cosas. Esto erais vosotros. Ustedes ahora ya le conocen al Señor. El que mentía ya no mienta, el que robaba ya no robe. ¿Sí? El que practicaba la idolatría tiene que dejar también la idolatría. Eso es si verdaderamente le hemos visto, le hemos conocido al Señor. ¿Por qué cierra el hombre sus oídos, sus ojos, para no oír lo que Dios dice y para no ver lo que hace que lo que hace con sus manos es lo que Dios aborrece? ¿Por qué el hombre hace eso? ¿Qué Dios o cuál de los ídolos puede decirnos, y aquí me refiero a lo que leímos en Isaías hace un momento, que Dios puede decir lo que ha pasado desde el principio o darnos a entender lo que ha de venir? ¿Qué Dios puede hacer eso? En el versículo 22 leímos en este desafío, en este reto que Dios le hace, dice, tráiganos, Isaías 41, 22, tráiganos, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado, también su postrimería, hacernos entender lo que ha de venir. ¿Qué Dios, qué ídolo puede hacer o decir eso?
¿Cuál de ellos puede darnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que son dioses o pueden hacer bien o mal? ¿Algún ídolo puede hacer eso? Lo que pasa es que son nada, dice en el versículo 24. Y los que les sirven quedan en la oscuridad, en la ignorancia respecto a lo que ha pasado desde el principio y lo que ha de venir, porque estas cosas solamente las revela el Dios eterno, mientras que la falsamente llamada ciencia ayer decía una cosa sobre el origen del universo, ¿verdad? Hoy dice otra y mañana va a decir otra cosa, ¿verdad? No, ya no es más esta la teoría, ahora es esta otra y mañana va a cambiar a otra, ¿sí? Cómo surgieron todas las cosas, y eso va cambiando porque lo único que se sostiene es la verdad declarada por la palabra de Dios. Desde luego, ¿quién puede saber lo que fue antes que todo sino aquel mismo que hizo y que estuvo por lo tanto allí? ¿Sí? Él solamente puede declararnos todas las cosas. El Dios eterno, el que es desde el principio y desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo creo al Dios que hizo los cielos y la tierra y creo por lo tanto su palabra. Ella es mi regla de fe y práctica, y por ella sé que soy un pecador y que en Cristo hay perdón y hay salvación, y no hay otro mediador, no hay abogado, no hay salvador. Y aborrezco lo que Dios aborrece. Todos los que somos guiados por el Espíritu Santo tenemos que aborrecer las abominables prácticas de la idolatría, los hijos de Dios. Todo aquel que oye, recién leímos, no os engañéis, dice el Señor, no os engañe. Los hombres mueren y después es el juicio, dice en Hebreos 9:27. Qué terrible será cuando llegue ese momento para aquel o aquella que decidió en su vida seguir a su corazón, seguir sus propios pensamientos, seguir la religión de sus padres, ¿sí? Nosotros siempre hicimos así, siempre creímos así, siempre practicamos esto, en lugar de escuchar a la palabra revelada de Dios. Qué terrible será cuando llegue ese momento que dice ahí en Hebreos 9:27, y allí se dé cuenta de que la Biblia decía la verdad y él o ella no quisieron escuchar, no quisieron obedecer, no quisieron arrepentirse. Fue tan orgulloso en su vida, tan arrogante o quizá tan cobarde, que por temor a perder el favor de los hombres prefirió desoír a Dios. Yo elijo creer a Dios porque no conozco a ningún otro que como Él, como Yahvé, haya dicho: ¿cómo es que todas las cosas fueron hechas por Él, por el poder de su palabra, y nadie sino Él ha anunciado lo que va a suceder? Ya sucedió, muchas cosas de las que fueron anunciadas ya sucedieron, reinos y reyes que vendrían y cómo ellos iban a caer, y cómo Él enviaría a su Hijo, su Cristo, cómo nacería de una virgen en Belén, y cómo un día iba a entrar aclamado a la ciudad de Jerusalén, y la gente iba a gritar Hosana, ¿sí? Sálvanos, quiere decir eso. Sálvanos, Señor. Montado en un pollino de asna, un burrito, para morir en la cruz, cargando sobre sí nuestros pecados y resucitar al tercer día, dando suficiente prueba, la prueba final de que es el unigénito Hijo del Padre, el único nombre
dado a los hombres para alcanzar salvación. Eso es, hermanos. Por eso, ante este desafío manifestado en otras partes, como cuando Josué desafió al pueblo de Israel y le dijo, elijan ustedes, ¿sí? Ahí están los ídolos a los que sirvieron sus padres. ¿Quieren seguirle a ellos? Yo y mi casa vamos a servirle a Jehová. Cierro con solamente mencionando, ya no voy a abundar en exposición. En el capítulo 42 se anuncia al siervo de Jehová, que es el verdadero, y el cumplimiento lejano de esto es Cristo, por supuesto. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y finalmente, versículos, ahí en el mismo capítulo, versículo 17 dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu revelación. Gracias porque en tu enojo nos llamaste a la conversión, Señor. Contuviste por medio de tu misericordia, Señor, tu justa ira, tu enojo, y nos llamaste a volvernos y a reconciliarnos por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por eso, porque hemos conocido al Dios verdadero, al Dios invisible, que hizo todas las cosas por medio de su palabra. Gracias porque te conocemos por medio de Jesucristo. A Él y a tu nombre sean, Señor, la gloria, la honra y alabanza que ningún otro merece, Señor, sino tú. Amén.